Bueno, está en línea Matías Olivero. Él es abogado y contador y es especialista en temas tributarios. Y recientemente, está en proceso de fundar una organización que ayude a la concientización fiscal de nuestra sociedad. Tenemos la ley impositiva en la Argentina más gravosa del mundo, o sea, realmente nuestros impuestos son mundialmente famosos por el volumen que tenemos, y nos pareció súper relevante hablar con Matías Olivero para discutir estos temas porque pareciera que estamos como la rana que se va quemando de a poquito y después ya muere frita que no se dio cuenta que la fueron quemando. Bienvenida, Matías, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien. Es así como decís, Elisa. ¿Es así como digo lo de la ranita? Me parece que anduviste leyendo por allí algo, algún artículo. Mirá, sí, a ver, primero vamos a los datos objetivos y después vamos a las reflexiones, si te parece. Dale. Los datos objetivos es como lo que vos dijiste, y te cuento, digamos, un día. Yo me dediqué, como vos comentaste, al asesoramiento tributario durante 29 años de profesión y creía que me las sabía todas en materia de impuestos. Y un día descubrí, por una nota en una forma muy casual, que había un ranking establecido por el Banco Mundial que decía justamente lo que vos mencionabas, que es que estábamos entre los países más gravosos del mundo. Teóricamente el segundo, pero como el primero es Comoros, que es una isla que no son un conjunto de islas que no son nada conocidas y son 700.000 habitantes, y la isla mayor sigue reclamando que son dependientes de Francia, prácticamente es como que no existe como país, y por eso decimos que en la práctica la Argentina es el país más gravoso del mundo. Esta es una investigación que hace el Banco Mundial con su equipo que se llama Doing Business, porque así se llama la investigación. Hacen el análisis de 11 áreas de negocios, una de las cuales es impuestos, y dentro de ese ranking de impuestos hay 4 subrankings, uno de los cuales se dedica a evaluar la cantidad de lo que es la carga fiscal en los países. Y es muy fácil, es muy simple la forma que tienen de calcularlo, porque es como si fuera un ejercicio de la facultad, una empresa que tiene 60 empleados, que tiene 2 inmuebles, que se dedica a vender macetas de cerámica y que tiene un margen bruto de ventas del 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que se venden 120 la maceta y de costo tiene 100. Después se le pagan los sueldos a los empleados, se pagan los intereses, etcétera, pero lo relevante es que la materia prima sale 100 y el costo de la maceta sale 120. Entonces eso se manda a los 190 países que participan de la investigación para que lo resuelvan, como si fuera un ejercicio de la facultad, ¿no es así? Y entonces ahí lo resuelven los positivistas de cada uno de los 190 países, todos coordinados por una de las grandes auditoras que se llama Pricewaterhouse, y entonces devuelven cómo les da el ejercicio. Y a muchos les da muy bien, Paraguay, Perú, Chile, les da alrededor del 35%, 34%, 36%, es decir, que de poner en el numerador los impuestos y en el denominador la utilidad de la compañía, resulta que si da 33%, 34%, hay un peso que va a parar a la FIP chilena, paraguaya, peruana, y 2 que se queda el empresario. Después hay países que le da más o menos, por ejemplo Brasil. Brasil le da 65%, quiere decir que van 2 reales a la FIP brasilera y 1 real se lo queda el empresario. De vuelta, en el ejercicio del caso testigo de la venta de macetas con el margen bruto de ventas del 20%. Sí. Y a Argentina le da muy mal, le da 106%. Eso quiere decir, numerador, los impuestos, denominador, la utilidad, no te alcanza toda la utilidad del caso testigo de esta empresa de macetas para poder pagar los impuestos que son 167 en el caso de la Argentina
Y bueno, y los más gravosos son ingresos brutos, impuestos a las ganancias y todos los que ya conocemos. Entonces, bueno, eso produjo en mí, digamos, un impacto muy grande, porque nosotros, o yo creía que, digamos, la Argentina estaba entre los países con carga fiscal más alta, pero acompañado de otros, pero nunca pensaba que estábamos tan solos, digamos, en ese mundo tributario. Y después seguí analizando esa muestra, que te repito, se llama Doing Business, y bueno, y no solamente lo contestaban los impositivistas, también participaban los funcionarios de los países que reciben estos resultados cada año, y cuando los reciben tienen oportunidad de hacer reclamos, incluidos los funcionarios de Argentina, con lo cual el proceso es perfecto en ese sentido. Y bueno, y me pongo a revisar para atrás, y desde cuándo esto era así. Y venimos siendo el país más gravoso, dejando de lado Comoros, que no existe, te repito, digamos, desde hace 6 años que estamos en Perú. Y después esto va acompañado de una calificación, es como que te ponen una nota, los del Banco Mundial, los del Doing Business, te ponen una nota, y esa nota es 0,0 sobre 100 puntos. 0,0, es decir, vos imaginate tener 0,0 de calificación en tu sistema tributario. Esa calificación la tenemos hace más de años, desde hace 14 años que venimos recibiendo esa calificación del Banco Mundial. Imagínate cursar todo el secundario y el primario son 12 años. Bueno, nosotros tenemos 14 años recibiendo esa calificación de 0,0. O sea, nos bocharon por donde lo mires. Por donde lo mires. Y digamos, y además no solamente somos el país más gravoso, sino la diferencia que tenemos con los demás. Porque como te decía, los seguidores son, por ejemplo, Colombia, Bolivia, que están alrededor del 75-80%, pero no más de 100 como nosotros. Por lo menos en Bolivia y en Colombia, al empresario de esta empresa de macetas les queda un 20% de utilidad. En Brasil, como te decía, el 33%. Pero en la Argentina no te alcanza la utilidad para poder pagar los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Porque naturalmente que el empresario en la Argentina no es tonto, no se pone a producir para perder plata. Lo que tiene que hacer es subir el precio de sus productos, de las macetas de cerámica, del arroz que se vende, de la bebida que se vende, del celular, de todos los productos para poder absorber la carga impositiva que se tiene en la Argentina. Claro. Con lo cual esto no es un problema del empresario, esto es un problema de Elisa, de Matías, de Angie, digamos, es un problema de todos nosotros que tenemos que ir al supermercado y pagar, según estudios que se han hecho, 39% de impuestos en los alimentos que compramos, 47% en las bebidas, 53% en los abonos de los celulares que gastamos, y ni te cuento en la nafta, claro, y en combustible, el gas, tal cual. Ahora, sí. Ahora, Matías, esto, o sea, para terminar esta idea que estaba diciendo recién, esta carga impositiva es la que genera también mayor inflación, porque en el fondo es como una cadena que no se puede como desandar, ¿no? Vos, después de digamos, de esta consecuencia que te cambió la vida, porque tomaste una decisión que es salir del estudio de abogados en el que estabas y dedicarte a concientizarnos sobre esto. ¿Cuál es el primer paso para poder desandar este camino? Porque en el fondo es un tema como que se mezcla con lo ideológico. Un Estado está cada vez más grande, acostumbrado a funcionar con unos impuestos que genera el sector privado cada vez más chico, en el cual hay un atropello hasta de la propiedad privada en algunos casos, y realmente se hace muy difícil para que la gente no se vuelque a la economía en negro, porque la economía en blanco es como casi que inviable por lo que estás contando. Totalmente. Este es un problema del sector en blanco, porque naturalmente la gente ve esto y dice, yo de esta manera no puedo competir, claro, me paso a la informalidad, y los que no se pasan a la informalidad, que son las grandes empresas, bueno, producen con esta carga fiscal y la terminamos pagando nosotros, produciéndose esa inflación que vos decís. Es decir, claro,
Estuvo dando vuelta, por ejemplo, ahora una propuesta de impuestos sobre los envases con una finalidad ecológica, pero bueno, es el 3% más. Bueno, eso se traslada directamente a los precios y lo terminamos pagando nosotros. Ahora, contestando tu pregunta, ¿cuál es el primer paso? Acá hubo en la Argentina proyectos de impuestos, digamos, de reducciones impositivas que fueron pro inversión. Es decir, en el año 2017 tuvimos una reforma fiscal que proponía gradualmente ir bajando los distintos impuestos. Impuestos a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta en ese momento, impuesto al débito y crédito. Después vino otro proyecto que se llamaba Consenso Fiscal, que era hacer lo mismo en las provincias, esos brutos, bajar de ellos. Después hubo otra ley, que fue la Ley de Economía y Crecimiento, para todo lo que es la parte de software y ese tipo de tecnologías, también bajar los impuestos. Pero ninguna de ellas superó el año. Al año hubo marcha en todos los casos en donde hubo alguna reducción fiscal. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa marcha? Y bueno, ahí entramos en el terreno del opinable, y yo tengo mi opinión sobre eso, basado en la experiencia, que es que básicamente lo que sucede es que nuestro país, nuestra sociedad, la clase política, no está preparada para la reducción fiscal. ¿Por qué? Porque se lo toma como un beneficio para los ricos en detrimento de la clase más necesitada, en lugar de mirarlo como algo que beneficia al país entero, digamos, a los distintos sectores y niveles de nuestra sociedad, porque se puede producir más, al producir más se puede contratar más empleados, hay más empleo, bueno, y generamos toda una bola de nieve positiva en ese sentido. Entonces, está ese prejuicio detrás. Y ahora hemos visto la cantidad de impuestos al patrimonio que se han generado. Claro. Que se aumentó del 0,25 al 0,75 de impuestos a los bienes personales en la gestión anterior, en el gobierno anterior. Se triplicó, primero se bajó y después se volvió a subir el impuesto a los bienes personales para todos los que tienen un patrimonio de más de $20.000, que es nada en otros países. No se considera gran fortuna tener $20.000 un monoambiente. Sin embargo, así. Luego vino el 0,75 al 2,25 a fin del 2019. Luego vino el impuesto a la riqueza. Y ahora con alícuotas de hasta el 7,5 junto con bienes personales a pagar por el patrimonio durante el año. Y ahora está por allí algún proyecto donde bueno, se propone nuevamente impuestos patrimoniales. Entonces, volviendo a tu pregunta, digamos, ¿qué es lo primero? El debate cultural. Lo primero es, combatir ese prejuicio de que toda reducción impositiva es para beneficio de los ricos y en detrimento de los pobres, y que esto se hace, digamos, no puede ser que la Argentina sea el único que se da cuenta que los impuestos son buenos para la sociedad y los lleva al 106%. Por algo estamos solos y por algo estamos en una situación de estancamiento desde hace una década, digamos, con estancamiento también a nivel laboral, con índices de pobreza que siguen creciendo. Y bueno, los impuestos tienen su gran cuota de responsabilidad. Claro. Matías, hay una reacción ciudadana que es la rebelión fiscal, ¿no? Que lo tomo como un mecanismo que puede hacer el individuo que se niega. Tenemos un ejemplo de unos productores rurales que se negaron a pagar la tasa vial en las misiones en realidad desde Bolívar y de Deró, y hay pusieron en Twitter una declaración que dice: los caminos rurales no son solo para ver salir la producción, sino también para ingresar el progreso, y decidieron no pagar más tasa vial porque veían que sus impuestos no estaban siendo invertidos donde deberían ser, que es en arreglar los caminos, ¿no? ¿Vos lo ves como posible este paso de la rebelión fiscal de decir seguir pagando para algo que no sucede no tiene sentido? Mira, lo entiendo desde lo político y desde lo social. Yo te contesto como tributarista,
negarse a pagar un impuesto tiene sus consecuencias. El Claro. día de mañana un juicio y negarse por negarse, lo entiendo de vuelta desde lo social, lo entiendo desde lo político, pero desde lo jurídico no lo podés invocar en una pretensión de la municipalidad, del gobernador, de la gobernación o de la FIP nacional. Claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, está la Constitución. Y en la Constitución te dice que vos no podés aplicar impuestos confiscatorios. Entonces vos podés luchar contra el impuesto confiscatorio uno por uno y decir, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es confiscatorio. Y fíjese, señor juez, que en mi caso particular, pagar el impuesto a las ganancias se me llevó más del 50% de las utilidades. Y eso la Corte te dice, esto es confiscatorio. Lo dijo en un que se llama el caso Candy Sí. y después lo replicó en 50 casos más. Punto. Eso es luchar uno por uno contra cada impuesto. Pero después hay algo mucho más interesante, que es luchar contra todos los impuestos. Esto se planteó alguna vez. Un caso, hablando de casos agropecuarios, se trató de un establecimiento agropecuario, de una persona que tenía un campo, se llamaba Martín Bosco Gómez Álzaga, el caso de Corte Suprema que fue muy conocido en el año 99. Y Gómez Álzaga lo que hizo fue, se cansó y dijo, rebelión fiscal, pero voy a hablar de rebelión fiscal en serio y con la Constitución en la mano. Y voy a ir por la confiscatoria global de todos los impuestos, no solamente impuesto a las ganancias, fue contra el impuesto a las ganancias, contra el impuesto inmobiliario, con las tasas municipales. Las puso todas esas en el numerador y en el denominador ponía su utilidad, que además decía, y además mi campo la mitad está inundado y me siguen cobrando, y entonces allí le daba que los impuestos le superaban el 100% de la utilidad. Allí, ¿qué pasó en la Corte? Bueno, en la Corte primero dictamina a alguien que se llama el Procurador General de la Nación, ¿ok? Y ese dictamina y en el 70% de los casos la Corte sigue lo que le dice el Procurador General de la Nación. Y el Procurador dijo, se llamaba Nicolás Becerra, dijo, tiene razón Gómez Álzaga, esto no puede ser. No puede ser que los impuestos le absorban más del 100% de la utilidad. No puede ser. Con lo cual tiene razón Gómez Álzaga. Ahora, señores de la Corte, lo que no sé es cómo ustedes van a resolver esto. Porque una alternativa es que ustedes bajen proporcionalmente cada uno de los impuestos que Gómez Álzaga está discutiendo y entonces que paguen, por ejemplo, el 70% de cada impuesto o el 50% de cada impuesto según el límite que ustedes pongan. Y la otra es que no se paguen los últimos impuestos que se sancionaron. Entonces, si son 4 los impuestos que se están discutiendo, bueno, que se paguen los 3 primeros y el último no se cobre, o los 2 primeros y que los 2 últimos no se cobren. Bueno, ¿qué pasó en la Corte? No quiso resolver el caso, dijo que faltaban cuestiones probatorias, no por la cuestión de fondo, sino por cuestiones procesales, cuestiones de forma, cuestiones de no me resolviste el tema, no me demostraste el tema en forma acabada, y entonces, por cuestión procesal, no por la cuestión de fondo, termina diciendo Gómez Álzaga no tiene razón. Pero ahora está volviendo el concepto de confiscatoria global, porque este ranking está demostrando que muy probablemente en muchos casos se dé estos casos de confiscatoria global. ¿Se entiende, Elisa, Angie? Se entiende perfecto. Ahora, hay una disposición que dice que los impuestos deberían ser aprobados por el Congreso y sin embargo acá pareciera como que muy rápidamente pueden subir impuestos por decreto, o mismo con el tema de las retenciones, que hubo todo un debate con la 125 y demás. ¿Te parece que la nueva, digamos, corriente liberal que ha tenido tantos votos en las elecciones intermedias viene un poco a responder estas cuestiones de decir que la gente está cansada de este sistema? Sí, totalmente. El debate cultural ha empezado, digamos, a nivel político. También Claro. hay artículos que se han escrito a nivel doctrinario, porque el punto de esto, Elisa, acá no es una cuestión solamente del Congreso. No es que estamos en el último puesto por el Congreso. Acá estamos entrando en terreno de reflexión, ¿no? Es decir, una cosa es lo objetivo. Mira, el ejercicio da como da y estamos... Ahora la pregunta, y tu pregunta apunta a ¿quiénes son los responsables? ¿Es solamente el Congreso el responsable de esto? ¿O en realidad además es las autoridades impositivas que dictan normas
que muchas veces hacen lo que vos decís, es decir, no tenés mayor impuesto por el Congreso, sino porque te dictan una resolución que, por ejemplo, aplica retenciones o percepciones que son a cuenta de los impuestos, pero que nunca llegan a ser a cuenta porque superan lo que es después el impuesto anual. Eso pasa mucho con ingresos brutos. Entonces, viene tal gobernación y te dice, mira, yo presumo que vos vas a tener tal utilidad, claro, entonces tal ingreso bruto, y te aplico esta retención a cuenta, pero cuando llegás al final, mientras tu ingreso bruto, el impuesto debería haber sido 100, las retenciones y esas percepciones que vos tuviste, que te perciben en cuentas, etcétera, es 130. Y claro, eso nunca te lo devuelve. Entonces no es un tema solamente del Congreso, es lo que yo llamo el ecosistema fiscal el que está en el último puesto. Es claro, el Congreso, es el Poder Ejecutivo que te sanciona por decreto, es la autoridad impositiva que te pone estas retenciones y percepciones más allá del impuesto. Es el sector empresario, el sector empresario que no ha reclamado lo suficiente, porque evidentemente si vos estás en el último puesto, es porque no te han dado la razón, es porque te quejaste y no te dieron la razón. Vos sabés que hay una frase muy extraordinaria de Konrad Adenauer, aquel, digamos, primer ministro de Alemania post Segunda Guerra, que decía, es importante tener razón, pero más importante es que te la den. Claro. Entonces, está buenísimo, viste, tener razón y viste y decir, mirá, estoy en el último puesto, y consecuentemente esto tiene que cambiar, pero mucho más importante y mucha más dedicación te exige el tema de que te den la razón, de presentar las cosas de tal manera de que te den la razón. Entonces, esa es la parte del debate cultural y eso es lo primero. Y si me permitís ejemplos, Elisa, de en qué casos tuvimos concientizaciones que fueron exitosas. Sí. Vos tuviste, por ejemplo, el caso de derechos humanos en los inicios de los 80. Más allá de la opinión que tengamos cada uno con ese tema, sí, hubo un proceso que se hizo en el año 83-85, liderado allí por Alfonsín, donde hizo cambiar lo que era la concepción de la sociedad sobre el tema de derechos humanos. Sí. En el pasado se entendía, viste, frases de acá se necesita mano dura, acá se necesita, digamos, frases horribles como meter bala al delincuente o meter bala al terrorista, y ese tipo de frases en el pasado que se decían en distintos ámbitos, hoy no las podés decir. No las podés decir bajo un concepto, se consideran como si fuera una mala palabra y podés tener enormes problemas si lo decís públicamente. Entonces ahí hubo concientización exitosa y bueno, y la Argentina nunca más volvió atrás. Lo mismo con el tema golpes de Estado, y la consolidación de la democracia. Hubo allí un nunca más, hubo allí una concientización y nunca más volvieron los golpes de Estado ni volvieron las violaciones a derechos humanos. Y para terminar con los ejemplos, otro ejemplo más es el reciente proceso, digamos, y el debate que hubo con el tema de igualdad de género. Vos hace 5 años, 7 años atrás escuchabas ciertos comentarios, chistes, reflexiones que hoy no las podés mencionar porque tenés un problema, porque tenés un problemón. Y la sociedad ha cambiado en forma rotunda y hoy si vos hablás, digamos, de distintas violaciones a la igualdad de género, tenés un problema. Entonces, otro ejemplo más donde se ha concientizado en forma exitosa y sin marcha atrás. Bueno, lo mismo hay que hacer con lo fiscal. Claro, ¿y cómo se empieza a...? O sea, para mí, por ejemplo, cuando hay una noticia que dice cerró sus puertas la pyme tal después de tantos años de empresa familiar que se ha pasado de mano en mano, tercera generación, cerró sus puertas pero no puede pagar los impuestos. Ese tipo de noticia que genera como un sacudón de decir algo que está estructuralmente mal. Totalmente, y eso te llega, claro. Te llega. El tema es, bueno, ¿y cómo se hace la concientización fiscal? Bueno, de eso se trata el proyecto que estamos encarando junto con unos empresarios amigos y que es algo muy nuevito y que en estos momentos estamos trabajando en el garage, bueno, como le decimos, ¿no? Me parece buenísimo haber generado la primera conversación al respecto.
¿Cómo decir? Me parece buenísimo haber generado esta conversación al respecto porque es parte de la concientización, ¿no? Totalmente. El tema es cómo llegás, digamos, a esa concienciación, cómo es que vos instalás estas ideas y cómo haces, como decía Konrad Adenauer, que te den la razón más allá de tenerla, ¿ok? Bueno, esto se trata. Esto es un trabajo comunicacional y que depende para cada sector la forma en que vos comunicás esto. Es de una forma con el sector político y el Congreso, es de una forma muy distinta con el sector empresario, es muy distinta con el consumidor final, con el contribuyente, digamos, llano de la calle, con el consumidor, bueno, hacerle entender. Vincular impuestos con inflación, es clave. Exactamente, y mirá, vos estás comprando esta gaseosa y sabés que esta botella tiene su parte negra, es decir, representátela, ¿viste? De que esta botella tiene su parte negra, que es un 47%, que es impuestos. Es decir, vos te estás comprando 23% de gaseosa y 47% de impuestos. Vos sabés que en la ropa tiene el 51% de impuestos y 49% de poliéster y algodón, ¿ok? 51% es impuesto, con lo cual, cuando vos te vas a comprar ropa, no deberías decir que me voy a comprar ropa, deberías decir que me voy a pagar impuestos, porque esa es tu actividad principal. La actividad secundaria es comprar poliéster y algodón. Es tremendo. Bueno, esos conceptos son los que hay que instalar en la sociedad y que la gente se dé cuenta, porque el día que se dé cuenta, digamos, va a asumir y va a exigir, va a asumir la realidad impositiva y le va a exigir a los gobernantes la reducción. Matías, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido muy interesante conversar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Quedemos en contacto para cuando larguen esto que estaban cocinando ahí en ese garage sobre concientización fiscal. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo inmenso, adiós. Chao, tal vez. Bueno, y así hablábamos con Matías Olivero, abogado, contador, especialista en materia tributaria, sobre la cantidad de impuestos que están realmente condicionando nuestra vida de argentinos. Bueno, está en